El mensaje de hoy se titula Cristo es mayor que los ángeles. Y nuestro texto es Hebreos capítulo 1, versos 4 al 14. ¿Por qué hablar de la superioridad de los ángeles, de la superioridad de Jesucristo frente a los ángeles? En un mensaje pasado hablé de la superioridad de Cristo frente a los profetas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a pasar a la superioridad de Cristo frente a los ángeles. ¿Por qué hablar de eso? Porque en la historia del pueblo judío, y esta carta es dirigida a un pueblo judío, a un pueblo hebreo, en el concepto de ellos manejaban mucho lo que se llama la trascendencia de Dios. Trascendente quiere decir que Dios es altísimo y está tan lejos, pero no podrían ellos hablar de un Dios inmanente, que lo inmanente sería lo contrario de trascendente. Inmanente quiere decir que Él está aquí, pero la trascendencia de Dios la manejaban ellos mucho. Y para ellos los ángeles eran la familia de Dios, los ángeles eran los que intercedían por los hombres delante de Dios. Para ellos los ángeles eran los que llevaban los mensajes de Dios, de los hombres a Dios. Eran todo un complejo de ministerios que tenían los ángeles. Y para ellos era difícil o imposible llegar directamente a Dios. Es más, para ellos acercarse uno, ver a Dios, eso era igual a morir. Entonces, como Pablo le está dirigiendo esta carta a los hebreos, y ellos tienen ese concepto, y el autor quiere dejar demostrado de que Jesucristo es mejor que todo. Él es mejor que los ángeles, mejor que los profetas, mejor que los sacerdotes, mejor que todo. Ahora le va a dar tratamiento a este asunto de la superioridad de Cristo frente a los ángeles. Ellos conocieron mucho de Cristo Jesús. Y entonces usted sabrá que a Jesucristo pues lo crucificaron. Muchos decían que era un loco, otros que era un endemoniado, que era samaritano, todo lo que los adversarios de él decían. Pero él ha demostrado que él murió y resucitó y como dijera Lucas, él dejó pruebas indubitables, evidenciables de que él vivía. Ahora está diciéndole el escritor que Jesucristo es superior a los ángeles. Vamos a ver en este mensaje, vamos a ver 3 puntos importantes en cuanto a la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. 3 puntos importantes. En primer lugar, en el versículo 4 al 6, dice que Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles. Dice el verso 4 que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y agrega, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí dice que Jesucristo heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, Cristo heredó, está diciendo, un rango más alto que los ángeles. ¿Por qué razón? Porque los ángeles son seres creados. Los ángeles son para ejercer ministerios, servicios. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es de la misma naturaleza de Dios. Aquí dice que el Señor lo engendró, pero cuando dice que lo engendró, lo que quiere decir es que Él lo hizo nacer en el mundo con una naturaleza humana del vientre de María, porque en realidad Jesucristo es preexistente, Jesucristo es antes de la creación, y a los ángeles Dios los hizo. A Jesucristo pues de alguna manera lo hizo, pero cuando lo envió a nacer de carne humana, humanamente el Señor tuvo un principio con su cuerpo, pero eternamente, esencialmente, el Señor es preexistente. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es eterno porque Él siempre ha estado con el Padre. Y está diciendo la Biblia que cuando el Señor quiso salvar a la humanidad, no envió ángeles a morir por el hombre, mandó a su Hijo. Algunos piensan que Jesucristo era el arcángel Miguel, pero eso no es posible, porque aquí dice que Dios hace a los espíritus. A Jesucristo no lo hace. Jesucristo ya es solamente que se
encarnó. Pero dice aquí que Jesucristo tiene una relación de padre a hijo con Dios. Por eso el Señor hablaba de Jesucristo como su Abba. Abba es más que decir papaíto, como muchas veces lo interpretamos. Abba quiere decir una intimidad tan profunda con el Padre, porque son de la misma esencia. Ahora, ningún ángel puede hacer realmente lo que Cristo hizo, porque Jesucristo vino para impartirnos no solamente el perdón, sino también para impartirnos perfección, para transformarnos, para que podamos ser aptos para estar con Dios. Eso ningún ángel lo puede hacer. Por eso nosotros necesitamos volver nuestros ojos a Cristo Jesús, porque Él es el superior. Y es más, aquí dice que en este primer punto, que Jesucristo también fue adorado por los ángeles. Imagínese usted, adorado por los ángeles. Yo he escuchado grupos religiosos que dicen que creen en Dios, pero que no están dispuestos a honrar, a adorar a Jesucristo. Pero aquí dice que Dios ordena que los ángeles le adoren, pero que Jesucristo nunca va a adorar a un ángel. En cambio, los ángeles sí tienen que adorarlo a Él. ¿Por qué razón? Porque es Dios, porque es de la misma esencia de Dios. Entonces, eso los ángeles no lo merecen. Por eso Jesucristo tiene un mejor nombre que los ángeles. Tiene un mejor carácter, tiene un rango más elevado. Cuando dice que Jesús es el primogénito, pues uno diría, bueno, si es primogénito, pues entonces hay más que uno. Pero aquí lo que significa la palabra primogénito es primero, claro que sí. Pero también significa prioridad, superioridad, preeminencia. Cuando dice que Él es el primogénito, quiere decir que él tiene preeminencia. Él tiene superioridad, él está por encima de todo lo que existe, de todo lo creado. Y por eso es que tuvo que ser adorado por los ángeles. En segundo lugar, aquí dice que Cristo es el heredero de Dios. En cambio, los ángeles, por muy alto rango que tengan, pero los ángeles no son herederos de Dios. Jesucristo es el heredero de Dios. Dice el versículo 7 al 9 para decir que Jesucristo es la majestad soberana del universo. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Ahí está la palabra hace, porque son creados. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros los hace llama de fuego. Ministros y ángeles aquí es lo mismo. Más del Hijo, pero del Hijo. Dice, oiga eso, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién dice eso? El Padre Eterno. Y agrega, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí dice que los ángeles son creados súbditos de Dios. Él está para ser servido por los ángeles. Y Cristo Jesús, Dios lo ha establecido como la suprema majestad de todo el universo. Y hasta dice aquí que Dios le llama a Jesucristo, le llama Dios. Dice del Hijo, dice tu trono, oh Dios. Por eso decimos que Jesucristo es Dios. Entonces está diciendo que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre. Y que Dios le ha dado el trono. Tiene un trono que es, dice, desde el siglo hasta el siglo. O sea, es eterno. Él es el Rey eterno. Por eso cantamos, Jesús es mi Rey soberano. ¿Por qué razón? Porque Él tiene un reino eterno que Dios se lo ha dado. A Él le ha dado Dios ser el soberano del universo. Y dice aquí que los ángeles no tienen ese cargo. Por eso Jesucristo es mayor que los ángeles. Y que dice también que Jesucristo ha sido ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. Es decir, más que a todos los ángeles, más que a todos los profetas, más que a todos los sacerdotes, más que a todos los reyes, más que a todos los creyentes vivos y muertos. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia. Y por eso se le exalta tanto, porque Él es Dios con nosotros. Y en tercer lugar, dice aquí que Cristo es el creador y Señor soberano. Los ángeles solamente son súbditos, pero Cristo es el creador y Señor soberano. Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo
y tus años no acabarán, gloria a Dios. Está diciendo aquí que Cristo es creador y es Señor soberano, que todas las cosas van a pasar, pero el Señor no. Ahora dice el verso 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Interesante. Entonces, como dije, Cristo es aquí el creador y Señor soberano. Los ángeles no pudieron hacer eso. Cristo está entonces por encima de todo el mundo. Y dice aquí que el mundo está cambiando. El mundo atraviesa por muchas etapas. El mundo se envejece, se deteriora, se disuelve. Es perecedero todo lo que hay en él. Pero Cristo no. Cristo no. Habla del deterioro y todo del sistema planetario y todas estas cuestiones. Pero Cristo es invariable. Él permanece igual. Y como que quiere decir, ¿verdad? Que la tierra podría aún perecer. Pero Cristo no perece. La tierra sufrirá cambios de restauración, porque la Biblia habla de una restauración. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, en el sentido de que todo lo restaurará. Entonces todo lo que hay en la tierra es perecedero, es cambiante, pero dice que Cristo no. Él se mantiene inmutable, no cambia, invariable, incambiable el Señor. Bendito sea su nombre. Así que el mundo podrá cambiar y todas esas cosas, pero Cristo nunca cambia. Al contrario, dice aquí que Jesús es el Señor exaltado. Los ángeles no son exaltados como lo son Cristo. ¿Por qué? Jesucristo tiene una posición de honra, una posición de dignidad, de triunfo, de victoria, de dominio, de autoridad, poder, soberanía. Él fue el que terminó la labor en la tierra, como el Hijo fiel, como el hombre ideal. Hizo toda la obra de redención por todos. Conquistó y triunfó sobre el pecado y la muerte. Y luego hizo posible que nosotros fuéramos salvos y que vivamos eternamente con Dios. Por eso dice que Dios lo exaltó grandemente. Por eso lo tiene sentado a la diestra de Él. Y se levantará un día cuando deba volver a la tierra, cuando deba regresar a juzgar, a someter a sus enemigos y ponerlos bajo sus pies. Y entonces llevar a su pueblo a su reino glorioso. A ningún ángel le ha dicho Dios que se siente en su trono, ni tampoco que venza a los enemigos de los hombres. No, solamente a Jesucristo se le dio toda esa autoridad. Por eso a Él debemos volver todos nuestros ojos. Dice aquí, los ángeles a lo más que llegan es a ser ministradores, o sea, espíritus servidores. ¿Para ministrar a quién? Pues sí, a Dios, pero también para ministrar a los creyentes, a los herederos de la salvación, dice, que son todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Jesucristo fue el que compró nuestra salvación. Jesucristo fue quien nos dio la vida eterna. Jesucristo es a quien debemos de buscar. Él es a quien debemos mirar. A Él y solamente a Él. Porque es el único camino, la verdad y la vida para estar con nuestro Señor. Los ángeles tendrán rangos altos, le está diciendo a los hebreos. Pero los ángeles no llegan al rango que tiene Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señores, señores, es Dios con nosotros, nuestro único Salvador y Rey de todo el universo. Y fuera de Él no hay quien salve. Entonces yo le mostré hoy 3 puntos. Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles. Cristo es el heredero de Dios. Los ángeles no. Y Cristo es el creador y Señor soberano. Los ángeles no. Por eso es que dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Y no lo hay. No lo busque porque no hay. Debajo del cielo dado a los hombres por Dios, no hay ninguno en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué buscarle por otro lado? Se han inventado tantas religiones, Dios mío. Tantas maneras de querer salvar el ser humano, es decir, realizarse. Pero si de realizarse se habla, hay que ir a Cristo Jesús. Los ateos, ellos se han opuesto a la religión, especialmente por los abusos que hubo en tiempos pasados. Pero ellos lo que quieren, andan buscando, dicen, es la realización del ser humano. Entonces el cristianismo
le puede decir al mundo ateo: señores, si ustedes lo que buscan es la realización del ser humano, pues ¿para qué le buscan por otro lado? Mejor prueben a Cristo. Cristo es el único que nos puede dar realización, perfección para calificar y estar con Dios. No hay otro camino, por favor. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Él dijo: a Él oíd. Señoras y señores, no perdamos el tiempo buscando otros senderos, ni mucho menos adorando ángeles y cosas así. No, el único Salvador, el único Señor, el único autorizado para abrirnos el camino hacia el Padre eterno y salir de esta desgracia en la que el pecado nos ha metido, tiene nombre. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el Señor de los señores, quien le ama y quien le anda buscando. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo amado como nuestro Salvador, Rey y Señor. Señor, gracias por haber conocido a Cristo Jesús y porque Cristo vive ahora en nuestros corazones y ahora nos hace estar en su reino porque Él gobierna en nuestras vidas. Padre Santo, ayúdanos para agradarte. Ayúdanos, Señor, para vivir en tu noticia, para vivir en tu santa voluntad. Y perfecciónanos cada día más y más, para que un día podamos gozar también nosotros de tu reino maravilloso que tú establecerás. Gracias, y aquellos que todavía no te conocen, por favor redargúyelos para que ellos también quieran decirte que sí y venir, Padre, y ser abarcados por el plan de salvación que tú tienes para todos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.